Amén. Uno de los temas, One of the themes de más dificultad tiene la gente para aceptar that many have the most difficulty to accept sobre el cristianismo es el tema del infierno. about Christianity is the issue of hell. Una de las tantas razones que hay One of the many reasons that exist es que muchos dicen que después de esta vida is that many say that after this life, no hay otra vida. there is no life. Así que mi forma de vivir So my way of living no va a ser condenada will not be condemned ni premiada después de esta vida. or rewarded after this life. Por tanto, están diciendo que esta vida So in other words, what they're saying that this life no tiene ninguna relación con la vida futura. has no relationship with the coming life whatsoever. La Biblia nos enseña But the Bible teaches us que Dios es un Dios que es un juez. that God is a God who is a judge. Es un Dios que envía a las personas al infierno. He is a God that sends people to hell. Pero muchas personas se hacen esta pregunta But many people ask this question basada en la lógica. based on logic. ¿Cómo puede ser? Cómo ¿Cómo yo puedo reconciliar how can I reconcile el juicio y el infierno hell and judgment con un Dios que es de amor? with a God who is a God of love? Según la lógica humana, According to human logic, el juicio y el infierno hell and judgment en relación con un Dios de amor in relationship to a God of no love pueden ir juntos. cannot go with each other. Pero la Biblia enseña que Dios But the Bible teaches that es un God Dios justo, is a just es God, un juez. is a righteous God. Jesús Jesus, es la persona in the person que más enseñó en toda la Biblia, who taught the most throughout the Bible, que habló en toda la Biblia who spoke in the whole Bible en relación a todos los autores de la Biblia in relation to all the authors in the scriptures sobre el infierno. about hell. Quiere decir que si Jesús habló sobre el infierno, That means that if Jesus spoke about hell, es porque es un tema muy importante para cada uno de nosotros. it's because it's a very important subject for each and every one of us. Cuando la Biblia habla del infierno, When the Bible speaks of hell, usa por regularidad dos imágenes, it usually uses two images, el fuego y la oscuridad. fire and darkness. Así que probablemente es una metáfora que Jesús está usando, So it is probably a metaphor that Jesus is using, una metáfora para indicarnos a nosotros a metaphor to indicate to us lo infinito the infinite que es el terrible de los momentos of the terrible moment de estar en el infierno, of being in hell, que va más allá that it goes beyond de estas dos imágenes, el fuego y la oscuridad. these two images, darkness and fire. Así que la imagen del fuego y la oscuridad So the image of fire and darkness es para mostrarnos lo terrible que es estar en este lugar. is just to show us how terrible it is to be in this place. Cuando Lucas comienza este capítulo 16, When Luke begins this chapter 16, nos habla he speaks mostrándonos showing us la actitud the attitude, pecaminosa the sinful que attitude tenían los fariseos that the Pharisees had hacia las riquezas o cosas materiales. towards riches and material Y stuff. cuando Dios le revela a Lucas este capítulo 16, And when God reveals to Luke this 16th muestra chapter, que lo que había en el corazón de estas personas he shows to us that what was in the heart of these people era una ambición obsesiva hacia las riquezas materiales. was an obsessive passion towards riches and Por material. tanto, vemos que muchas personas en el tiempo de Jesús So we see that many people in Jesus' time no creían en la otra vida. did not believe in a coming life. No pensaban que había ninguna relación entre ahora y después. They didn't think there was any relationship between the now and the future. Este pasaje nos enseña tres cosas. And this passage teaches us three things. O Jesús quería enseñarnos tres cosas. Or Jesus wanted to teach us three things. Primero, para que comprendamos nuestro corazón. First, so that we can comprehend our own hearts. Segundo, para saber cómo poder vivir en paz en medio de un mundo Second, how can we live in peace in the midst of the world que no conoce a Dios. that does not know Y lo God? tercero And third, es para darnos a conocer el inmenso amor de Dios. to help us know the immense, measurable love of God. Lucas en el capítulo 16, versículo 19, comienza diciendo: Chapter 16, verse 19, Luke begins saying, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días
A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Así que esta parábola So this parable nos enseña sobre la vida de dos personajes. teaches us about the life of two characters. Sin embargo, uno de los personajes Under one of these le dan un nombre y se llama Lázaro. is given a name, which is Lazarus. Es la única parábola que aparece en los evangelios It is the only parable we find in the Gospels donde Jesús menciona el nombre de uno de los personajes. where Jesus mentions the name of one of the characters. Así que dice que este hombre rico So it says that this rich man, día a día mostraba cuánto él poseía. day after day, demonstrated how much possessions he Y por had. otro lado nos muestra Jesús otro personaje And on the other hand, Jesus shows us the other que él character le pone el nombre de Lázaro, who he names Lazarus, que no tenía la oportunidad de alcanzar todas esas bendiciones que este hombre tenía. that did not have the possibility to achieve the blessings that this other man had. Si uno entra en el relato de la parábola And if you put yourself into the narrative of this y parable, la causa por la cual Jesús narra esta parábola, and the reason why Jesus narrates this parable, que es dirigida a los fariseos, which it was directed towards the Pharisees, uno puede darse cuenta you can come to understand que en esta época de Jesús that in this time of Jesus, había muchos judíos there were many Jews que creían en la Biblia, that believed in the que Scripture, oraban al Dios de la that Biblia, would pray to the God of the Scripture, que tenían una forma de vivir moral que querían agradar a Dios. that had a way of living that really wanted to please God. Así que vemos que este hombre tenía este mismo estilo de vida. And we see that this man had that lifestyle. Él había creído en el Dios de la He Biblia. had believed in the God of the Él Bible. oraba al Dios de la He Biblia. would pray to the God of the Él Bible. trataba de obedecer las leyes del Dios de la He Biblia. tried to obey the commands of Sin God. embargo, Jesús coloca a este personaje However, Jesus places this man en un lugar terriblemente in a terrible place, que nadie quisiera estar. which no one would want to be at. Lo coloca en el infierno. He places him in hell. Así que podría saber mucho de la So Biblia, he could have known a lot about the podría Bible. saber mucho de la He ley, could have known a lot about the law y el of God. mensaje que Jesús está But transmitiendo, the message Jesus is que a transmitting, pesar de toda su religiosidad, that in spite of his religiosity, después que muere, after his death, no está en el cielo, he's not in heaven. está en el infierno. He's in hell. ¿Por qué? Why? Lucas en el capítulo 16, 25 dice lo siguiente. On verse 25, he tells us the following. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Así que la vida a él le había ido muy bien, So his life was pretty well, indicando que esa es la vida indicating that that was the life a la cual él le daba valor. to which he gave value. Esa era la vida que le daba propósito y sentido a la vida de este hombre rico. That was the lifestyle that gave him purpose and significance. Y lo que más él valoraba And what he valued the most es lo que le daba a él identidad. was what gave him his identity. Era lo que controlaba su corazón. It was what controlled his heart. Por eso Jesús no dice el nombre de él en el infierno, That's why Jesus doesn't mention his name in hell, porque él no tiene su identidad en Cristo. because he didn't have his identity Sin in Christ. embargo, menciona el nombre de Lázaro But instead mentions Lazarus' para name mencionar su identidad que está en Cristo Jesús. to highlight his identity, which was in Jesus Christ. Así que el hombre rico tuvo muchas cosas buenas. So the rich man had a lot of well stuff, Y good dice la stuff. parábola que eso fue en el pasado. But the parable mentions that it was in the past. Ahora no tiene nada. But now he had nothing. Ahora no tiene ni nombre. Now he didn't even have a name. Ahora no tiene estatus. He had no status. Ahora no tiene fama. He had no fame. Ahora no tiene una identidad. Now he didn't have an identity. No tiene nombre. He had no name. El hombre rico no es nadie ahora. The rich man is a no one now. Cuando alguien tiene su corazón en las cosas When materiales, someone has their hearts placed on material stuff, en las cosas pasajeras de este in mundo, the temporary stuff of this world, y la muerte nos quita todo, and when death comes, it takes all of that, como las riquezas, like riches, los títulos, titles, la fama, fame, el poder, power. nos deja sin identidad. It leaves us without Porque identity. mi identidad está en las cosas materiales. Because my identity lied in the material stuff. Y este hombre tenía su identidad
And this man had his identity en lo que él poseía. in what he possessed. Algunos teólogos Many theologians han definido el pecado have defined sin como construir tu identidad o mi identidad as building up your identity and mind en aquellas cosas que no son Dios. in those things which are not God. Algunos dicen también, otros teólogos, Other theologians also say que el pecado that sin es quebrantar, is to break, es violar, is to es violate, no tener en cuenta la ley de Dios en is nuestras vidas. not to take God's law into account in our Pero me life. gustaría aplicar la primera, But let's apply the first one. que muchas veces construimos That many times we build nuestra identidad our identity en las cosas que no son de Dios. around things that are not God. Y no quiere decir que las riquezas no son de Dios. That does not mean that riches are not from El God. asunto de este hombre que las riquezas The issue of this man was that riches tenían solamente un propósito egoísta. had only a selfish purpose. Yo, It was me. yo It was y me yo sobre ti. and me above everyone else. Y se olvidaba de la relación And they forgot about it. He forgot about a relationship, de aquellas personas que estaban en su alrededor, about those who were around him, que necesitaban también de las bendiciones de Dios. who also needed God's blessings. Por esta razón, Because of this reason, por la ambición al dinero, for his ambition for que money, no cabe duda que en cualquier parte del mundo que nos movamos, and there is no doubt that in any part of the world we move es around, el pensamiento de la gente. that is people's thought. Queremos tener, We want to have, queremos poseer, we want to possess, porque eso nos da because that gives us una identidad. an identity. Cuando preparaba ese sermón me recordé de un profesor mío. As I prepared this sermon, I recalled a professor of mine. Yo creo que lo he mencionado en el pasado. I think I've mentioned him previously. Para mí es uno de los grandes hombres en teología en el mundo hispano. For me, he's one of the greatest men in the Hispanic world, El doctor Luciano Jaramillo de Colombia. Dr. Jaramillo, from an origin from Colombia. Este hombre dice que una vez fue a México This man says that on one occasion he visited Mexico. y dice que cada vez que él iba a México He says that every time he would go to Mexico, trataba de ir siempre al mismo hotel cuando iba a esa ciudad. he tried to stay at the same hotel when he would go to that city. Y en las últimas veces que había ido, And the last times he had visited Mexico, había conocido a una persona he had met someone que limpiaba zapatos. who cleaned shoes. Y siempre él iba otra vez allí cuando iba a esta ciudad And he would always go to that place when para he ayudar al hombre. to see the man. Pero él siempre decía, And he would always say, doctor. doctor. Y una vez él se pregunta, And one time he asked himself, ¿cómo él sabe que yo soy doctor? how does he know I'm a doctor? Porque tiene un doctorado en teología. Because he has his doctorate in theology. Y él le pregunta al hombre, And he asks the man, ¿por qué usted me llama doctor? why do you call me doctor? Y él dice, es que cualquier turista nosotros le llamamos doctor. He said, we call every tourist a doctor. Ven que a veces nosotros también, él decía, lo digo por este sentido, He said it in this way. buscamos identidad en títulos. We seek our identity in titles. Y él dice, cuando me decía doctor, yo me sentía en aquella silla como un rey. And he says, when he would call me doctor, I felt awesome. Soy famoso en México. I'm famous in Mexico. Y muchas veces nos pasa lo mismo, ¿verdad? And many times it happens, the same thing happens to us. Buscamos títulos, buscamos posiciones. We seek degrees, possessions, Que nos llamen doctor o ingeniero, abogado. to be called lawyer, engineer, doctor. Y no está malo ninguno de estos títulos And none of these titles are bad in themselves. cuando nuestra identidad no está en ellos, When our identity does not lie in them, sino está en Cristo Jesús. and it is not in Christ Jesus. Así que ellos estaban enseñando, los fariseos, So the Pharisees were teaching us que la prosperidad material that material prosperity son bendiciones de Dios are blessings from God, para aquellas personas que están but for those people agradando a Dios, that are pleasing God, que están obedeciendo a Dios. that are obeying God. Por tanto, ellos conectaban la prosperidad material Therefore, they connected material prosperity con una vida que agradaba a Dios. with a life that pleased God. Por tanto, la pobreza, So, in other words, poverty, el no tener cosas materiales, or not to have a lot of material possessions, ellos la relacionaban they would relate that con una persona que estaba en pecado, to someone who lived in sin, que no estaba agradando a Dios. that was not pleasing God. Por tanto, de una forma
u otra, Therefore, in one way or another, ellos estaban construyendo su identidad en las posesiones materiales. they were building their identity in material stuff. Por material eso se possessions. esforzaban moralmente And that's why morally they would force a themselves través de las leyes de Dios through God, observing God's law para decir que estaban bien delante de Dios. to say that they were right before God. Los fariseos muchas veces, And the Pharisees on many occasions, a través de la religión, through their religion, trataban de coger fama, tried to obtain fame, prestigio, prestige, títulos titles, degrees, que indicaban entonces que eran hombres that indicated that they were men que tenían su corazón inclinado hacia Dios. that had their hearts inclined towards God. Pero la realidad era diferente. But the reality was the opposite. Su carácter, Their character, su identidad se estaba formando en las riquezas their identity was being formed in riches, y no en lo que Dios enseñaba en su palabra. and not in what God taught in His Word. Tal vez usted puede decir, And you probably can say, y eso se escucha mucho en nuestro tiempo, and we hear that a lot in our times, si yo tengo una profesión, if I have a career, si yo soy famoso, if I'm famous, si yo tengo dinero, if I have money, soy alguien, I am someone. soy alguien. I'm someone in this world. Alguien va a venir a verme, Someone will come to see me. alguien va a tener que contar conmigo. Someone will have to consult me. Y no quiere decir, como les dije, que estas cosas sean malas. And like I just said, doesn't mean that this stuff is bad. Pero la Biblia dice que no podemos tener ni identidad ahí. But like the Bible says that our identity should not En lie in ninguna that. de estas cosas temporales que nosotros In none of these temporary things that we recibimos por la misericordia y la gracia de Dios. have received through God's mercy. Así que cualquiera de estas cosas So any of these things donde nosotros pongamos el fundamento y la seguridad de nuestras vidas where we place our security and foundation of our lives y no sea el amor de Dios, and not in the love of el God conocimiento de Dios a través de su palabra, or the knowledge of God through His Bible, the cuando Bible, ponemos nuestra identidad en estas cosas pasajeras y temporales, but we put our identity in these temporary stuff, está indicando que no estoy conociendo mi corazón. that is indicating that I don't know my own heart. Usted puede creer en el Dios de la Biblia, You can believe in the God of the Bible. orar al Dios de la You Biblia, can even pray to the God of the seguir Bible las leyes de la Biblia, and follow the laws of creer en la God. justificación por la fe. Believe that you're righteous through Pero faith. si su identidad But if your identity está en esas raíces temporales y pasajeras, lies in those temporary roots, entonces su adoración a Dios then your worship to God también está puesta en las cosas temporales. will also be placed in temporary stuff. Y eso es una forma de construir And that is a way of building su identidad, your identity, no en Cristo, not in Christ, sino en estas cosas temporales y pasajeras. but in these temporary things. Y usted no conoce su corazón. And you don't know your own heart. Y eso es lo que Jesús quería enseñarles a ellos. And that is what Jesus wanted to teach them. Este hombre rico This rich man estaba construyendo was building su identidad en las riquezas materiales. his identity in material Ahí riches. estaba el valor de su vida. There his value Por eso lies. dice que día tras día hacía banquetes That's why it said that day after day he would have banquets para lo que usted vive, for what you live. lo que le da identidad y propósito a su vida. Whatever gives you identity or value Es lo que está controlando su is corazón. what's controlling your heart. Puede ser las riquezas, It could be riches. puede ser la fama, It could be fame. puede ser cualquier cosa que esté controlando su It corazón. could be anything that's controlling your heart. Y lo que controla su corazón And what controls your es heart lo que usted vive. is what you live Y ahí for. usted pone su identidad. And there you place your identity. Y eso es lo que Jesús está enseñando en esta parábola. And that's what Jesus is teaching in this parable. Aunque él conocía las escrituras, este hombre rico, In spite of the fact that he knew the scriptures, él había pasado su vida construyendo su identidad, he spent his whole life building his identity, no en Dios, not in God, sino en las cosas temporales. but in temporary things. El pasaje menciona la palabra fuego The passage mentions the word fire. y en otros pasajes se menciona también la palabra oscuridad. And in other passages we see the word darkness. Y es algo bien interesante estas dos metáforas que Jesús usa. And these two metaphors that Jesus uses are very interesting. Cuando la ponemos a la luz del apóstol Santiago, We put them in light of the apostle James. dice que todas las cosas comienzan en nuestros It corazones. says that everything begins in our heart, Quiere decir que el fuego y la oscuridad comienzan en nuestros corazones. which means that fire and darkness begin in our hearts. Y eso es lo que Jesús nos quiere mostrar a través de esta revelación. It is what Jesus is trying to teach us through this revelation.
que aunque Dios nos mandara al infierno, despite the fact that God would send us to hell, no es un Dios injusto. He would not be an unjust God. Porque en nuestro corazón Because our heart está ese fuego y esa oscuridad. lies the darkness and fire. En nuestro corazón And in our heart es donde comienza a manifestarse el infierno. is where hell begins to manifest itself. El infierno entonces es algo Hell then is something que nos separa de that Dios, separates us from God, que nos aleja de Dios, that keeps us far from que God, desintegra mi identidad con Dios. that disintegrates our identity with God. Y eso comienza en nuestros corazones. And that begins in our hearts. Por eso cuando los discípulos se quedaron dormidos, That's when the disciples stayed asleep, Jesús le dijo, levántense, es tiempo de velar. Jesus told them, stay awake, it's time to Y be awake. Jesús le quiere decir a sus discípulos y a nosotros, And Jesus wants to tell his disciples and tell us tenemos que velar el fuego que se enciende en nuestros corazones. that we need to be aware of the fire and darkness Que in our día hearts. a día tenemos que apagar esos fuegos que se levantan en nuestros The corazones day after day we have to put out that flame that's in our heart a través de la gracia y el poder de Dios. through the grace and power of God. Por tanto, si Dios nos mandara al infierno, Therefore, if God were to send us to hell, está bien que vayamos al infierno. that would be right for us to go to Lo hell. único que podemos escapar del The infierno only way we can escape hell es que Cristo se encuentre con nosotros is for Jesus to have an encounter with us. y a través de su gracia salvadora apague el fuego que hay en nuestros corazones. And through his saving grace can kill the flame in our hearts. Entonces el infierno Then hell es estar lejos del favor y del rostro de Dios. is to be far from the favor and face of God. Y Jesús quiere poner una forma que es horrible. And Jesus wants to put it in a horrible way, Estar lejos de la presencia de Dios. to be far from the presence of Lejos God, del favor de Dios. far from the favor of God. Y en cada uno de nosotros And in every one of us, está creciendo a veces ese fuego. sometimes that flame is Como en like, ese hombre rico. like in that rich Y man. va creciendo y va creciendo. And it just grows and it Y grows. se comienza a manifestar en nuestra vida externa. And it begins to be manifested in our external life. Por eso el profeta Jeremías dice que los males están en nuestros corazones. That's what the prophet Jeremiah says, that evil lies in our Y Jesús hearts. quiere que al entender la doctrina del infierno, And Jesus wants us, as we understand the doctrine of hell, nosotros conozcamos nuestros we corazones. begin to know our hearts. Esas concupiscencias, Those sins, esos pecados que hay ocultos en nuestros they corazones, are hidden in our hearts, que nos separan de Dios, that separate us from que nos God, distancian de Dios, that keep us far from viene God. siendo el infierno que hay dentro de nosotros. Becomes to be that hell inside of us. Y nuestros corazones quiere construir su identidad, And our hearts want to build our identity, no en el favor y la gracia de Dios, not in the favor and grace of God, de lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, in what He's done for us in the cross, sino en las of Calvary, cosas materiales y pasajeras de esta vida. but in the temporary and material stuff of this life. En el versículo 24 dice lo siguiente: In verse 24, He says the following. así que alzó la voz y llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Es hermoso el pasaje cuando uno se detiene a cada momento. When you read this passage slowly, it's beautiful. No sé si usted puede darse cuenta. Now you can realize that Este hombre está ciego espiritual. this man spiritually is blind. Está ciego. He's blind. Está lleno de culpas. He's filled with guilt. Tiene remordimiento dentro de su corazón. He has grudges in his heart. Recuerden que es una parábola. Remember that it's a parable. No es que es algo que es literal que está sucediendo en el cielo y en el infierno. It's not something that is literally happening. It's a parable. Jesús quiere mostrarnos a nosotros Jesus wants to teach us que este hombre estaba ciego espiritualmente, that this man was blind spiritually. lleno de culpa por sí mismo He was filled with guilt because of himself y culpando a otros. and blaming others. Por tanto, si estaba en el infierno, So therefore, if he was in no hell, era porque Dios había sido it injusto, was not because God was unfair with him, porque su corazón declaraba que vivía en un infierno. because his heart declared that he already lived in hell. Dice que este hombre, It says that this man allí en el infierno, in hell manda a Lázaro, sends Lazarus. todavía en el infierno, While he was in hell, quería tener poder para mandar a Lázaro. he still wanted to have control over Lazarus. Dice, dile a Lázaro. It says, go and tell O sea, Lazarus. en el infierno quería que Lázaro fuera también su siervo.
So even in hell, he wanted Lazarus to serve him. Pero si usted nota que Lázaro estaba en el cielo y él en el infierno, But if you notice, Lazarus was in y él le heaven. He dice, was in dile a hell. Lázaro que venga y moje su dedo en el agua y lo ponga en mi lengua. He tells, go and tell Lazarus to come and touch the tip of my tongue. Así que le estaba diciendo que Lázaro también esté conmigo en el infierno. So what he was trying to say was Lazarus to be with me in hell. ¿Estaba en el infierno el hombre o no? Was he in hell or not? ¿Se merecía el infierno o no se merecía el infierno? Did he deserve ¿Su to be in vida no hell? era un infierno? Wasn't his life hell? ¿Cuántas personas no invitan a otros al infierno? How many people don't invite others to hell? Que quieren que se pierdan junto con ellos. They wanted to be lost along with them. Y Jesús lo hace con ese énfasis para indicar And Jesus does it with that emphasis to que él indicate estaba donde debía de estar. that he was where he was supposed to be. Él reclama también a Abraham. And he calls out to Abraham. Él respondió a Abraham, dice, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que le advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él no pide salir del infierno. He doesn't ask to leave hell. Él no pide salir del infierno. He doesn't ask that at any moment. Él le pide a Abraham He asks Abraham que vaya y advierta a su hermano to go and warn his siblings lo terrible que es vivir en el how infierno horrible it is to live in y que hell. no hay oportunidad para salir del infierno. And that there is no way out. Se acabó sus oportunidades. There's no more opportunity out. Él reclama un mensajero a sus hermanos, He calls out for a messenger for his siblings porque él sabía because he knew que también sus hermanos tenían en su corazón that his siblings also had in their heart ese fuego, esa oscuridad que simboliza el infierno. that fire and darkness that symbolized hell. Así que él no muestra un gesto de compasión, So he doesn't show any compassion, sino más bien un esfuerzo de mostrar but instead an effort to show cómo él culpaba a los demás. how he blamed the others. Insinúa incluso He insinuates que Dios es el culpable porque él está en el infierno. that God is guilty for him being in hell. Él dice, ve y coméntale a mis hermanos. He says, go and tell my siblings. Queriendo decir que Dios no dio suficiente información Trying to say, you just didn't give me enough information. para que él se librara del infierno. And I wouldn't have got to hell. No solamente 2000 años, Not only 2,000 years, llevamos miles de años en la iglesia de Cristo, we have thousands of church years predicando y llamando al pueblo preaching and calling the a un people arrepentimiento to a repentance a través de lo que dice la palabra de through Dios. what the Word of God says. Por tanto, nadie puede culpar a Dios, Therefore, no one can blame God, porque Dios ha levantado un pueblo para que sea testigo de su amor y de su gracia. because God has lifted up a people to testify of His grace and name. Así que el infierno es aquello So hell is that which que uno ha escogido libremente that we have chosen para poner su identidad en Él to put our identity in y pasando por alto a Dios. and taking God for granted. Yo pienso, yo creo, I think and I believe que solamente hay 2 tipos de personas en la historia de la humanidad. that there is 2 types of people in humanity. Es mi opinión. It's my opinion. Hágase mi voluntad, Let my will be done, y otros dicen, and others say, hágase tu voluntad. let your will be done. No cabe duda que este hombre era de lo que decía, hágase mi voluntad. There is no doubt that this man was of those who said, my will be done. La comprensión de nuestra naturaleza, The comprehension of our nature, la realidad del infierno, the reality of es hell, crucial para nosotros. is crucial for us. ¿Cómo podemos hacerle frente How can we embrace a todo lo que está pasando en nuestra vida y en nuestro alrededor? to everything that is happening around us and in our lives? Si yo no creyera en el infierno If I didn't believe in hell, y saber que tengo una naturaleza destituida de la gloria de Dios, and that I know that I have a nature that falls short of the glory of ¿cómo God, podría yo buscar la ayuda y la intervención de Dios en mi vida? how can I seek the help and intervention of God in my life? Aunque soy cristiano, In spite of the fact that I'm a aunque he Christian conocido a Cristo, and that I've known Christ, todavía estoy luchando con el infierno que hay dentro de mí, I'm still fighting against the fire que and busca darkness colocar su identidad that tries to place its en identity las cosas de esta vida. in the things of this world. Por eso dice Hebreo que pongamos nuestra mirada en quién, That's why Hebrews says, fix your eyes on who? en Cristo, On Christ. porque nuestra forma de vivir, Because of way of living, nuestra tendencia es ponerla en quién, our tendency is to place it on who? en las
cosas temporales. on temporary. Aunque hemos sabido y entendido Although we've known and understood que hemos sido por la gracia de Dios redimidos y sacados del that infierno, by the grace of God we've been redeemed and taken out of hell, muchas veces el infierno quiere tomar posesión de nosotros. many times hell wants to take possession of us again. ¿Está usted dispuesto Are you willing a escudriñar lo más profundo de su corazón to scrutinize the deepest part of your heart, para descubrir esos fuegos, to discover those fires, esas cosas que todavía, those things that till this day, por las cuales muchas veces culpamos a otros o a Dios? and many times we blame God or others? Tu nombre Your name está basado en lo que Dios ha hecho por ti en la cruz del Calvario. is based on what Christ has done for you on the cross of Nuestra Calvary. identidad está en Cristo. Our identity lies in No Christ. importa que tengamos mucho Doesn't matter if you have a lot o no tengamos nada. or you don't have anything. Nuestra identidad está plantada y arraigada Our identity is rooted en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. in what Christ has done for Y mi us. corazón tiene que estar seguro de eso. And my heart has to be secure of Y it. mi corazón tiene que estar cautivado. And my heart needs to be captivated. Que ahí está mi identidad. That my identity lies Ahí in. está mi nombre. My name lies there. Juan escribiendo en el libro de Revelaciones, John's writing in Revelation dice que en ese libro están escritos los nombres de los redimidos. says that the names are written in the Ahí book. está mi identidad. Your identity and my Ahí está el identity. nombre de Juan Pablo, de Lázaro, de cada uno de ustedes. Lazarus, Juan Pablo's name lie there. Aún después de la muerte, Even beyond that, mi nombre sigue teniendo identidad en Cristo Jesús. my name continues to have identity in Christ. Porque he puesto mi mirada y mi fe en Cristo como un regalo de Dios. Because I fixed my eyes in the gift. Pero el que no ha creído en Cristo, dice Jesús, But Jesus says he who has not believed in no Christ tiene identidad después de la muerte. does not have identity after death. Por eso Jesús no saca el nombre del hombre rico. That's why Jesus doesn't mention the rich man's name. Y sí saca el nombre de Lázaro, But he mentions Lazarus, indicándonos y enseñándonos indicating and teaching us que nuestra identidad en esta vida that our identity in this y life después de esta vida and in the afterlife está puesta en quién? is placed in who? En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Lo segundo que quiero compartirle, The second thing I want to share, al comprender este tema del infierno, as we comprehend the theme of hell, es que nos manda a vivir en un mundo injusto, is that it calls us to live in an unfair world, en paz con Dios y con los demás. but in peace with God and with others. Interesante, It's interesting. Dios nos manda a vivir en paz God calls us to live in peace con un mundo que lo odia, with a world that hates Him, que no busca sus cosas, that does not seek Him, pero para que nosotros mostremos una paz but so that we can show peace que sobrepasa todo entendimiento. that is beyond all Una understanding. paz que nadie puede comprender. A peace that no one can understand. Tuve la oportunidad de ver un pedazo I had an opportunity to see a clip en el noticiero in the news en inglés. in English. Así que si estoy diciendo que no es verdad, no es porque quiero mentir, sino por mi falta de inglés. So if I say something incorrect, it's not because I lied, it's because I misunderstood. Había un hombre que había matado a muchas mujeres jovencitas There was a man who had killed many young women, y lo condenan. and he's condemned. Pero en algún momento parece que el juez decidió que cada familiar pasara y dijera algo. But at one moment, the judge allowed for every family member to say something. Había un púlpito así de madera It was similar to this, but it's wood. y cada persona le dijo horrores al hombre. And everyone said horrible things to this man. Y el hombre nos miró con un rostro muy duro. And this man looked at them straight face. Pero pasó un hombre con una barba. But there was a man with a beard. Y sabe que fue el único que no lo maldijo. And you know that he was the only one that didn't condemn him. Él le dijo, yo te perdono. He says, I forgive you. Porque Dios me perdonó también a mí en la cruz del Calvario. Because God forgave me on the cross of Calvary. Enfocaron el rostro del hombre y fue diferente su rostro. And they focused on his face, and it Yo no was, sé si lloró, I don't know if he cried, pero su rostro no era un rostro duro. but his face was not a Él stiff mostraba face. el amor y la compasión He extended grace and compassion para este hombre que había matado tantas mujeres jovencitas y adultos. for this man who had killed many young women. Tocó su corazón. It touched his heart. Y eso realmente habla And that really speaks de la paz que tenía este hombre. of the peace that this man had.
Cuando uno entiende el infierno entonces, When you understand hell, uno entiende que Dios es justo you understand that God is y righteous que Dios no va a tomar por inocente al culpable. and that He's not going to take anyone as an innocent. Por tanto, hay tanta violencia hoy en el mundo Therefore, there's so much violence in the world porque no se cree en el infierno. because no one believes in hell. Si predicáramos más del infierno, If we would preach more about hell, la gente entendiera people would que no understand hace falta la violencia, that violence is not necessary. no hace falta la venganza, Revenge is not necessary. porque dice la Escritura Because the scriptures say que la venganza y la ira es de Dios. that revenge and anger belongs Y to eso the me hace Lord. estar en paz. And it's to live in peace. Aunque mataran a alguien de mi familia, Even if I justamente, kill someone in my family, me hace estar en paz. it makes me live in peace. Porque sé que Dios es justo Because I know God is righteous. y no tolera ningún acto de injusticia. He doesn't tolerate any act of injustice. Y me pide entonces que viva en paz, And He calls me to live in peace. aún con aquellos que no aman la paz. Even with those who do not love peace. Él dice, Padre, le contestó Abraham, hijo. Es un término que causa tristeza, It's a term that causes sadness. da un sentido de tristeza. Gives a sense of sadness. Él pensaba que Abraham era su padre, He thought that Abraham was his father. solamente por el hecho de que era un israelita. Just because of the fact that he was an Israelite. Él dice, hijo, And he says, child, con tristeza, with sadness, con agonía, with agony, hayas tenido la ley, you had the law, has tenido los profetas you had the prophets, y no escuchaste la voz de Dios. and you didn't hear the voice of God. ¿Cuántas veces Dios no te ha hablado para sacarte del infierno? How many times hasn't God spoken you to take you from Y hemos hell? decidido seguir viviendo en el And infierno. we've decided to continue living in our hell. Entonces Dios es justo. So God is just then. God is fair. Amén. Amen. Amen. Dios es justo. God is righteous. Y Él quería culpar a Dios. And he wanted to blame God. Estoy aquí porque no me diste información. I'm here because you didn't give me enough information. No me hablaste nunca. You never spoke to me. Y Dios había hablado a través de Moisés y los profetas. And God had already spoken through Moses and the prophets. Así que la única forma en que podemos detener la violencia So the only way we can detain violence es creyendo que Dios es un Dios justo, is believing that God is a righteous God. un Dios juez, He's a judge. y que a Él le pertenece la venganza. And to him belongs all revenge. Y nosotros mostrar esa paz que sobrepasa And for us to show that peace that surpasses toda lógica y conocimiento humano. all logic and human knowledge. Lo tercero que quiero compartirles, The third thing I would like to share with you, el entender lo que la Biblia dice del infierno, to understand what the Bible says about hell, nos permite conocer el amor de Dios. permits us to know the love of God. Y el versículo 27 dice lo siguiente. Verse 27 says the following. Él respondió, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre. Les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. ¿Qué es lo que le pide el hombre rico a Abraham? What does the rich man ask of Abraham? Un milagro, A miracle. un milagro. A miracle. Aparécetele. Appear to them. Alguien manda que resucite entre los muertos Send someone to rise from the dead. y así ellos creerán. And I'm pretty sure they will believe. Jesús estaba hablando What Jesus was saying, que el tenerle miedo al infierno, that having fear of hell, el tratar de que la gente escape de la condenación del infierno to try to have people escape from the condemnation of a hell través del miedo, through fear, es una actitud más egoísta del ser humano, it's a selfish attitude of human beings. porque no lo haríamos por Dios, Because we would call ourselves God. no lo haríamos por agradar a Dios, We wouldn't do it to please God, sino por una actitud egoísta de nosotros mismos. but we would do it with a selfish attitude ourselves. ¿Qué es lo que está mal entonces en nosotros y en este mundo? What is wrong in us and in this world then? El egocentrismo. Egocentrism. Yo y yo. It's me and it's all about me. ¿Podrá el hombre cambiar Can mankind change su corazón teniéndole miedo al infierno? their own hearts just fearing that hell? Si resucitara a alguien, Or if someone would rise before them from the dead? Jesús dice no. Jesus says, no. Nadie puede reorganizar la maldad del corazón. No one can reorganize the evil of the heart.
solamente porque alguien resucite de entre los muertos. just because they see someone rise from the dead. Tal vez usted está pensando en la resurrección de Jesús. You're probably thinking, well, what about Jesus' resurrection? Jesús resucitó entre los muertos. Jesus rose from the dead. With Acts, ¿Sabe cuál fue la reacción de la gente frente a la resurrección de Jesús? do you know what was their reaction towards his resurrection? Tuvieron miedo, They had fear. They were se espantaron, pero no creyeron en Jesús. but they didn't believe in Jesus. Y Jesús está diciendo eso. And Jesus is telling them, Aunque yo resucitara even if I resurrected entre los muertos, from amongst the mi dead, resurrección my resurrection causaría miedo y temor entre ustedes. would cause fear amongst you. Pero usted tiene que entender más allá de algo But más. you have to understand beyond that. ¿Por qué yo muero? Why do I have to ¿Por qué die? yo resucito entre los muertos? Why do I resurrect from the Es para dead? destruir y terminar con el infierno. It's to destroy and terminate hell. Entonces Jesús muere en la cruz So Jesus dies on the cross para terminar su obra, to terminate, to finish his para work, cancelar ese fuego interno que hay en nuestros corazones, to cancel that eternal fire in our heart, que es el infierno, which is hell. y resucita de entre los muertos, And he resurrects from the no para dead, que tengamos miedo al infierno, not for us to fear hell, sino para estar convencidos, but for us to be convinced que tengamos la seguridad and we have the security que Él destruyó el infierno en nuestros that corazones, he destroyed the hell that dándonos una vida nueva y diferente. given us a new life, a different life. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. That's what Jesus is telling his disciples. Si yo no intervengo en el corazón del hombre, And if I don't intervene in the hearts of si yo no men, intervengo en la mente del hombre, if I don't intervene in the ellos minds no of pueden ser men, informados. El por qué, why? la razón de que, por la cual Jesús resucitó, The reason why he resurrected. está en los Moisés y los profetas. It lies in Moses and the prophets. Está en la palabra de Dios. It lies in the word of God. Él hizo una ofrenda por cada uno de nosotros. He made an offering for each and every one of us. Una ofrenda por nuestros pecados. An offering for our sins. Él sufrió el resultado de nuestros pecados He suffered the consequences of our sins. para Dios quitar For God to remove la condena que había en nosotros. the condemnation that was before Su us. corazón sintió el fuego del infierno. His heart felt the fire of hell. Sobre él cayó el peso del infierno On him fell the para no hell. ser librados del infierno. For us to be freed from Por hell. tanto, al entender el infierno, Therefore, when I understand hell, me hace ver cuánto Dios me ama. it helps me see how much God loves Que me. Él se llevó todo el aislamiento. That he took all the isolation, Él se llevó toda la destrucción del infierno. all the destruction from hell. Por eso dijo, Padre, And that's why he said, Father, ¿por qué me has desamparado? why have you forsaken me? Él sufrió He suffered por causa de nosotros for our cause, para librarnos del infierno. to free us from hell. Dice la palabra The word of que Él God descendió a los infiernos says that he descended to the hell y libertó a los que estaban cautivos del infierno. and he liberated those that were enslaved. No es que literalmente Jesús bajó a los And infiernos. it's not that he went literally to hell, Es que Jesús tuvo que tomar el infierno a través de su it's muerte that he had to take hell upon himself through his death para destruirlo en la cruz. to destroy it on the cross. Y nosotros que estábamos esclavizados por el infierno, And us who were enslaved because of hell, ser librados del infierno. to be liberated from hell. Y ahora poder realmente And now we can really amarlo, love him, servirlo serve him, y adorarlo a Él. and worship him. Por tanto, el infierno no es un tema Therefore, hell is not a theme que debe ser ignorado en medio de nosotros. that should not be ignored amongst us. Quiero poner una ilustración. I want to show you an illustration. Imagínese que un amigo suyo llega a su casa Imagine a friend of yours shows up to your home y usted no está en la casa. and you're not there. Él entra a su casa He enters your home, y ahí donde usted pone todos los biles, algunos en la oficina, and then where you place all your bills, some in the office, otros en la cocina, donde usted lo ponga. or wherever you put them in your kitchen. Y ese amigo entra a ese lugar And that friend of yours comes to your home y ve todos sus biles. and sees all your bills. Wow, como debe esta persona. Says, man, this person's in debt. Este amigo tiene una deuda muy grande. This friend of mine has a huge Él debt. no puede pagarla. He can't pay that on his Yo own. voy a pagar toda la deuda. I will pay his debt. El amigo llega después a la casa His friend then comes home y ve todas las deudas pagadas. and he sees all the debts have been paid. ¿Cómo debe responder él a este amigo de él? How shall he respond to this friend? Mira, yo no sé.
I don't know. Yo si fuera él, If I was he, le diera la mano, I would shake his hand. me tirara a sus pies para darle gracias. I would bow down to him and thank him. No sé cuántas cosas haría por él, I would do many things. pero no sabría hacer exactamente But I would not know what exactly to lo do que tengo que hacer or what I should do hasta que llegue a comprender until I understand and comprehend cuánto me ama mi amigo. how much this friend loves me. Hasta que yo no comprenda cuánto Dios me ama, Until I comprehend how much God loves me, yo no voy a hacer nada por Dios. I will never do anything for God. Por eso cuando las personas que dicen que creen en Dios That's why when people say they believe y God no son capaces de hacer nada por Dios, and they're not able to do anything for es porque God, todavía no han conocido la inmensidad de ese amor de Dios por él. it's because they not know the immense love of God for Lo you. que nos ha librado de algo que nadie nos puede librar, Because hermano. He's liberated us from something that no one can free us from. Es del infierno, It's hell. de la separación total de Dios, From a separation from de vivir God, aislado totalmente de Dios, to live isolated from de God, la destrucción de nuestro destino, from the destruction of our destiny, por su gracia, but by His grace, por su amor inmenso, by His immense love, tuvo que soportar el infierno. He had to tolerate hell, Y en su corazón tuvo que arder and His heart had to be inflamed las consecuencias del infierno with the consequences of hell en nuestro lugar, in our place, porque él nunca cometió pecado. because He never sinned. Cuando Jesús When Jesus experimentó este dolor en la cruz, experienced this pain on the cross, él experimentó ese aislamiento, He experienced this isolation, esa desintegración, that disintegration, y lo hizo por ti, por mí. and He did it for you and for me. Jamás usted y yo Never will you and I hemos podido experimentar lo que Jesús experimentó, be able to experience what Jesus experienced. y todo lo pasó por mí. And He did all that for us, for Todo lo me. hizo por mí, He did it all for me, para que yo no pasara la eternidad en el infierno. so that I will not spend my eternity in hell. No vale la pena creer en Jesús, Isn't it worth it to believe in Jesus? no vale la pena servir a Jesús, Isn't it worth to serve Jesus then? no vale la pena cada día enamorarse más de este hombre llamado Jesús, Isn't it worth to fall in love with Jesus more and more? habernos librado de algo que nos pertenecía a nosotros. Freeing us, liberating us from something that belonged to us. Esta es la enseñanza que Jesús quiere dejarnos para el tiempo de hoy. It's the teaching that Jesus wants to leave for us. En una cultura, en una sociedad In a culture, a society, en que amamos tanto las cosas de este mundo. in which we love so much the things of this world. Lucas en el versículo 13 dice lo siguiente: Luke in verse 13 says the following. ningún serpiente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y en el 15 dice lo siguiente: And then verse 15 says the following. y les digo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Desen cuenta de aquello que la gente tiene por gran estima. En este caso hablando del dinero, la fama y el poder, que tienen gran estima, es detestable delante de Dios. Detestable before God. ¿Por qué entonces Why then tenemos que creer en el infierno? do we have to believe in hell? Porque nos ama. Si quiero ser transformado, If I want to be transformed, si quiero ser como Jesús, if I want to be like Jesus, tengo que creer en el infierno. I need to believe in Él hell. me libró a mí del infierno. He freed me from hell. Él recibió mi justicia, He received my justice, mi condena. my condemnation. La recibió Jesús en mi lugar. Jesus received it in my place. Él ocupó mi lugar en el infierno He took my place in hell para yo ser librado del infierno. for me to be liberated from hell. Por eso lo amo. And that's why I love him. Por eso quiero amarlo cada día más. And I want to love him every day more. Quiero servirlo a Él. And I want to serve him Porque he comprendido la inmensidad de su amor por mí. because I've comprehended the immeasurable love of God for me. Termino con este pensamiento. And I end on this thought. Si usted entiende, So you understand, si usted comprende if you comprehend cuánto Jesús te ama, how much Jesus loves you, usted tiene que vivir satisfecho. you need to live satisfied. Usted tiene que vivir una persona completa. You need to live as someone who is content. Debe de vivir en paz.
We need to live in peace, aún en medio de un mundo que es violento. even amongst a world that is full of violence. Sobre todas las cosas, And above all things, creciendo en obediencia hacia la madurez, growing in obedience towards maturity. de esa seguridad And in that security de que Él te ama that He loves you, y que Él lo hizo todo en la cruz. and He did it all on the cross. Se terminó todo en la cruz. It is finished on the cross. Y es ahora, And it is now, es en esta vida it is in this life, donde comienza la eternidad. where eternity begins. No es después de la muerte, lo dice Jesús. Jesus says it's not after death. No hay otra oportunidad después de la muerte. There is no opportunity after Es death. ahora. It is now. Es el momento hoy Today is the moment de arrepentirnos, of repenting de reconocer lo que hay en nuestros corazones and recognizing what lies in our heart, y que necesitamos de la gracia y del favor de Dios and that we need the grace and favor of God para ser librados de este cuerpo de muerte. to be liberated from this body of death. Solo en esta vida And only in this life podemos recibir la vida eterna. can we receive eternity. Pongamos de pie. Let's stand up, please.